Poetas en la Radio, un espacio dedicado a poetas actuales. Desde la UNED queremos dar a conocer la obra de mujeres poetas y escuchar en su voz la lectura de su propia obra. Ese programa parte de una idea, una propuesta de Ana Zamorano, profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas en la Facultad de Filología de la UNED y directora del Seminario Permanente sobre Literatura y Mujer de la UNED. Un saludo, Ana, ¿cómo estás? Pues un saludo, Miguel, un saludo a todos y a todas y encantada de estar aquí una vez más. En este espacio contamos con la colaboración imprescindible de Rosa García Rallego, profesora del Departamento de Estudios Ingleses de la Universidad Complutense de Madrid. Rosa ha sido directora del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid, es crítica literaria y sobre todo, poeta, ella también. Rosa, un saludo, ¿qué tal? Pues muy bien, encantada de estar aquí de nuevo. En el espacio de hoy, Poetas en la Radio, tenemos con nosotros a Pilar Martín Gila, poeta y crítica literaria. Un saludo y bienvenida a la UNED, Pilar. Un saludo, muchas gracias, encantada de estar con vosotros. La poesía y la participación en distintos medios de comunicación, así como el vínculo que existe entre poesía y música, es una constante en tu obra, ¿verdad, Pilar? Así es, sí. Pero yo quiero dar la palabra, quiero ceder el micrófono a Rosa García Rallego para que nos presente a nuestra invitada de hoy en el programa Poetas en la Radio, ¿Te parece, Rosa? Pues sí, encantada. Pilar Martín Gila nació en Aragoneses, Segovia, en 1962. Estudió filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y filología en la UNED. Es autora de diversos trabajos literarios de narrativa y poesía recogidos en varias publicaciones y antologías como 28.28, La Europa de las Escritoras, o la que realiza el City College de Nueva York sobre poetas españolas contemporáneas. Asimismo, ejerce la crítica literaria para diferentes medios y ha colaborado en diarios y revistas culturales. También dirige el proyecto de creaciones radiofónicas Doble Fondo, emitido actualmente en Radio Nacional, y es presidenta y responsable del área de creación de IFIZMA, Conservatorio Virtual. Es autora de los siguientes poemarios: Para no morir ahora, Demonios y leyes y la trilogía Ordet, 2012, Otro año del mundo, 2014 y La cerillera, 2018. En su interés por el vínculo entre poesía y música, ha colaborado en diversas obras con el compositor Sergio Blardoni y ha trabajado en varias ocasiones con la saxofonista y percusionista Chefa Alonso. Antes de entrar en el mundo de tu poesía, Pilar, pensamos que se hace necesario preguntar cuál es, vista desde tu perspectiva, la relación que existe entre poesía y música y cómo afecta o cómo va a afectar esto a tu obra. Si eres tan amable. Sí, hombre, es una relación especial la que yo vivo, independientemente de cómo alguien que escucha, que es lector y que es aficionado a la música, la parte que resulta más especial es la práctica, es decir, el trabajo que realizo sobre todo con Sergio Blardoni, pero también, como habéis dicho, con Chef Alonso y tal, esa manera de encontrarse la música y la poesía, que se remonta ya a muchos años de trabajo con Sergio, la forma que tenemos de enfocar cada obra musical desde la obra poética, ¿no? Y en fin, todo el diálogo entre ambas disciplinas que se va produciendo, ¿no? Y de lo que más me interesa en esta relación, o por lo menos me ha resultado siempre más atractivo, es la reducción de sentido a la que se somete a la poesía, sobre todo, ¿no? Desde la música. Esa reducción de sentido a mí me interesa bastante trabajarla en la poesía por su propia inclinación, que ya es a ir careciendo de sentido, estar, como decía Derrida, al borde del sinsentido, ¿no? El primer poemario de Pilar Martín Gila de la trilogía mencionada es Ordet, 2012. La publicación de la segunda edición en Ediciones Amargor incluye el CD Hacia Jaer, que contiene 2 piezas musicales basadas en 2 lecturas del poemario, una compuesta por Sergio Blardoni y la otra una improvisación de Peter Memer, Ildefonso Rodríguez y Chefa Alonso. Ordet
Tiene como marco de referencia la película del director danés Carl Theodor Dreyer del mismo título. La película, que se haya traducido al castellano como La Palabra, se basa a su vez en una obra teatral del dramaturgo también danés Kaj Munk. El poemario de Martín Gila está precedido de un prólogo de Ildefonso Rodríguez, y en él el crítico se refiere al vínculo entre los versos de Pilar y las imágenes de Dreyer. No obstante, como comenta Ildefonso Rodríguez y en palabras de la autora, el poemario no está subordinado, aunque sigue una idea poética tomada de la idea cinematográfica, así que la relación es clara pero no rigurosa. El poemario se estructura en 4 partes, vinculadas a momentos decisivos de la película: la hora del trabajo, la hora del sueño, Peter el sastre y Morten Borgen, ¿Quieres verla dormir? Y el velatorio. Los poemas, algunos en prosa, otros en verso, se suceden, según Gregorio Muelas, de acuerdo con el desarrollo de la trama, a modo de glosas líricas que eleva el sustrato de las imágenes a la categoría de poesía pura. Vamos a leer un poema de este poemario que es en prosa y en verso. Aquí un paño tendido, allá la escalera de piedra. Entre el hogar y la cordura está pasando el viento. El filo en los tejados, el murmullo del orden. Hay una llamada batiendo los postigos que nadie escucha aún o nadie atiende. Nadie desata su lengua todavía. Así despuntó la mañana. No hay nada que contar hasta que el sueño pase o pasen las horas o las nubes sean como piedras blancas o haya conversaciones en susurro y una mujer canturree de una habitación a otra replegando la tierra. Y este poema nos introduce en el mundo exterior pero interiorizado. De manera expresionista, los siguientes poemas nos van desvelando la esencia. Sencillos, profundos, sin retórica y enmarcados casi siempre en la naturaleza, la emoción, en palabras de Gregorio Muelas, va increciendo hasta desembocar en la impresionante parte final, el velatorio, a la que pertenece el canto de Inger. Sigue Gregorio Muelas, que despide con serenidad un poemario que es un verdadero canto a la vida y a las cosas sencillas que la perpetúan. Leemos este poema, El canto de Inger. No era tan dulce el cielo como la mano del hombre que ya no me esperaba. El hinojo amarillo al pie de la piedra, los 5 pétalos encendidos de los jardines. No era tan dulce como el borde de la mañana, el último aleteo de tu sueño. Los puentes, la orilla del río, el recuerdo en las flores azules, el pensamiento y las canciones de cada siembra. No, no es tan dulce. Cuentan que la lechuza era la hija de un panadero, como la media tarde que pasa cantando sus gestas, la limpia vena del agua o el llanto tendido en el borde del brocal. Creemos, Pilar, que es necesario, tras este breve estudio del poemario, que aclaremos cuál es la lectura previa, es decir, la trama central o, bueno, mejor dicho, el sentido de la película a la que este poemario se haya ligada. ¿Podrías comentarnos? Sí, el poemario en este caso de Ordet se pega mucho a la película, es decir, sigue su estructura, sigue sus partes y con ello da un contexto al sujeto lírico, al yo lírico, para que pueda, digamos, manifestar su ser, para que pueda sacar su interior. Así que, bueno, como ha comentado Rosa hace un momento, ese brotar de la interioridad desde la exterioridad, ¿no? Desde esa luz propia de Dreyer, ¿no? Cómo convertir la luz en voz y los contenidos de la película también de alguna manera ese loco que va paseándose por todos los lados en la película, hablando no con su voz sino con la voz de los evangelios según San Juan, ¿no? Y cómo finalmente ese loco recupera su propia palabra y obra el milagro que es la resurrección, ¿no? Esto desde un punto de vista completamente laico, desde luego el
el regreso a la vida, es lo que precisamente trata el último poema, el que acabas de leer tú, Ana. Sí, que además me parece también muy interesante cómo la prosa te para constantemente con las comas, mientras que la parte en verso resulta que te ahoga a la lectura, ¿no? Que es un poco lo que espero se haya notado. Efectivamente, sí. El segundo poemario de la trilogía Otro año del mundo, 2014, en su primera parte recoge la historia de El rey de los elfos, presagio de la muerte, poema balada del escritor alemán Goethe, Der Erlkönig, en la que un padre cabalga de noche con su hijo en brazos. El poema de Goethe aparece en la parte final del poemario en versión de José Luis Gómez Toré. El rey de los elfos. ¿Quién cruza a esta hora el viento y la noche? A caballo el padre que lleva a su hijo. Se aprieta al pequeño contra su regazo, seguro cabalga sin sentir el frío. ¿Qué te asusta, hijo, que ocultas tu rostro? El rey de los elfos, ¿no ves que se acerca? ¿No ves la corona, la sombra ondulante? Hijo mío, es solo un jirón de niebla. Mi querido niño, ven aquí a mi lado. Los más bellos juegos jugaré contigo. En mi orilla abundan flores tan hermosas. Mi madre posee dorados vestidos. Padre, padre, escucha, ¿acaso no oyes al rey de los elfos susurrar promesas? Tranquilo, hijo mío, estate tranquilo. El viento murmura en las hojas secas. Dulce muchacho, ¿no quieres venir? Ahora mis hijas sin duda te aguardan. Mis hijas conducen la danza nocturna, te mecen en brazos y bailan y cantan. Padre mío, mira, en ese lugar, ¿no ves a sus hijas allá en la espesura? Hijo, claro, hijo, ahora lo veo. Los sauces agitan sus frondas oscuras. Te amo. Me hechiza, niño, tu belleza. Aunque te resistas, al fin serás mío. Ahora sí, padre, sus brazos me atrapan. Padre, ay, padre, el rey elfo me ha herido. El padre, temblando, azuza el caballo. Se oye en sus brazos al niño gimiendo, casi sin aliento, entra en la alquería. Sobre su regazo, el niño está muerto. Este poema de Goethe fue asimismo musicado por Schubert, y es de este poema del que se vale Martín Gila, y en sus propias palabras, para explicar que los dos personajes son capaces de sentir la amenaza que esconde la noche y el bosque, aunque en realidad es una sensación más interior que física, un mundo de presentimientos. Una cabalgada nocturna a través del bosque, seguido de un tránsito, y en la segunda parte del libro el título que encontramos es Se oye gritar entre sueños. El crítico Ildefonso Rodríguez ha señalado dos espacios, dos cintas, que son el sueño y la vigilia, o el mito y la realidad, lo informe y lo conformado, naturaleza y ciudad, y añade que ambas puedan ser el desdoblamiento de lo mismo. Las repeticiones a lo largo del poemario, no tengas miedo, mi niño, no tengas miedo, tengo un regalo para ti, así como la repetida frase, así despuntó la mañana, que va apareciendo a lo largo de la segunda parte, introduciendo casi todos los poemas, parecen remitirnos al contraste señalado por Ildefonso Rodríguez, las sombras, la noche y el miedo frente a la luz. Este tiempo, que resulta igual a sus pequeñas acciones, tan uniforme en su paso, en su esperanza, como si el deseo quedase al borde del cuerpo o prendido en un tallo, balanceándose entre una y otra hora, sin nada que hacer salvo estar ahí. Nunca podremos conocernos con esta claridad vertida en el agua que se recorre tan despacio en un imposible esfuerzo por no tropezar donde nada se oculta, todo tan derecho, tan allanado, y nada se repite. Más tarde encontraríamos miles de razones por las que apostar la vida solo hasta cierto punto, sin que nadie lo creyera una cobardía, ni tampoco suficiente para salvar el pellejo. Golpeó una puerta, asomó un primer resplandor y dos mirlos abrieron los ojos, uno dentro del otro. No tengas miedo, mi niño querido, no tengas miedo. Así despuntó la mañana. José Luis Gómez Toré ha señalado la eficacia con que la poeta ejerce sus saberes musicales, las permutaciones, las repeticiones, la serialización del relato, los desplazamientos, así como el ensamblaje de las cintas de prosa y los versos.
Y en medio de esta complejidad aparece la referencia a otro cuento, La cerillera, un cuento distinto al del poema de Goethe. Es el cuento de Andersen que dará así mismo título al último poemario de Martín Gila. Más veces que la mañana. Si no muere de frío la cerillera, tendrá que incendiar todo lo que soñaba. Y ha crecido con ella. Si le quedan cerillas, no el baile de la pequeña llama, sino el frío. Parece la hora, pero es solo frío. No tengas miedo, mi niño, no tengas miedo. Ahí está el que sube y baja la calle con el revés del código en la mano. ¿Desde cuándo lleváis tan despiertos que nada escapa a vuestro juicio? Fue de esta forma como todo empezó a desvelarse y se abrió esta triste mañana. ¿O se volvió noche? ¿Qué es entonces esta oscuridad? Confío en que no encienda esa cerilla. A la vez confío en que la encienda y su chasquido traspase las paredes. Sin embargo, puede ocurrir que también las sombras sean literales y no guarden nada en su interior. El crítico literario y poeta Juan Carlos Uñén ha destacado la importancia de la estructura como trampa para lograr el sentido de tu poesía. Destaca asimismo el deseo de perfección, así como el talento para la trascendencia de lo efímero, que está presente en tu obra. ¿Querías comentarnos algo de lo hasta ahora dicho? Trampa entre comillas. Trampa entre comillas. Trampa entre comillas, sí. Bueno, realmente prácticamente es que lo habéis dicho todo, o sea, vais tocando puntos esenciales de lo que yo pienso, de lo que me ha llevado a escribir este poemario, por ejemplo, ¿no? Bueno, se parte de esta balada de Goethe y se parte del líder de Schubert y de otros líderes, porque se hicieron muchos en aquel momento, ¿no? Entonces, efectivamente, la primera parte está completamente pegada a la balada, el galope del caballo, el atravesar el bosque en el sentido, bueno, evidente, el sentido del deseo, de los miedos, durante la noche, el padre y el hijo, en fin, ahí se juegan muchas cartas, ¿no? Del deseo. Y las otras partes, efectivamente, se conservan elementos, ¿no? Elementos como el caballo, como el niño, pero ya estamos en otro ámbito, ¿no? En un contexto muy distinto, donde se abre la puerta ya a otro tipo de, digamos, de modernidad o de poesía, ¿no? Entonces, bueno, más o menos este es el viaje. El último poema que has leído, Ana, efectivamente cierra este poemario y abre, sin que yo me dé cuenta, el próximo, ¿no? Que será La cerillera. Entonces, yo cuando escribí ese poema no tenía en mi cabeza el que fuera a hacer un poemario de La cerillera y, sin embargo, hay ya una anticipación de la que fui consciente mucho después. Eso produce engarces a veces, bueno, muy placenteros, podemos decir, ¿no? Esa forma de entrelazar cosas que no has pretendido entrelazar al principio y que, sin embargo, se van dando. He de reconocer que es algo que me ha gustado mucho, sí. La cerillera, 2018, es un poemario basado en el famoso cuento de Andersen y en la ópera de Lagerman, que emparenta a la niña del cuento con Gudrun Ensslin, terrorista fundadora de la fracción del Ejército Rojo Alemán, también conocido como Banda Baader-Meinhof, en Alemania. Además del cuento y la ópera, se halla implícita también una referencia cinematográfica, la historia de Gudrun llevada al cine por Margaret von Trotta con el título Las hermanas alemanas. Así, las referencias literarias, musicales y cinematográficas se hallan presentes en esta trilogía de Martín Gila como marcos referenciales. Su poesía se fusiona con la música, con la palabra, también basada en otros relatos, así como con la imagen en sus referencias al cine. El poemario La cerillera se estructura en 3 partes y en la tercera aparecen 4 sueños. Un libro de sueños y un juicio a la violencia. Según Walter Flores, o como afirma B. Gómez, estamos ante un poemario conceptual, concebido de principio a fin a través de agujeros y atajos que conectan ambas historias, haciendo que los límites entre historia y literatura se desdibujen, se alimenten entre sí y se enhebren de tal forma que sea muy difícil separar una historia de la otra,
más aún comprender una sin la otra. Ficción, realidad unidas, en la primera parte del libro titulada Gudrun Ensslin, van a hacer pensar sobre la violencia, la pobreza, la injusticia. Si no ha muerto de frío la cerillera, si con 2 dedos prende una punta del mundo y la otra, después de los años, un soplo sobre el rumor, de golpe, la visión en la esquina, la llama. Si no ha muerto de frío, ¿quién podrá volverle ahora la espalda o quién deshilarlo todo y al fuego echar una mala noche? De madrugada asaltaron la prisión de Weiterstadt, ante el cuartel de las Fuerzas Aéreas. Si no ha muerto de frío la cerillera, a 2 pasos, solo a 2 pasos, hacia el corazón, la justicia. ¿Cómo podremos sobrevivir a esta esperanza cuando se mitiga? Es el rincón, la pared, la mitad de la casa y la otra mitad, pero no llegará descalza a esa esquina que vela el efecto de la muerte. ¿Cómo sobrevivir al sentimiento si no fuese posible una acción violenta? En la segunda parte, titulada La cerillera, encontramos, entre otros, este poema. Nevaba y había empezado a oscurecer en el callejón. Echado el cerrojo. Eso guardamos de un duro castigo. Tampoco la cadena atraviesa los umbrales. En este interior parado. Puede empezar un año, por largo que sea. Te alcanzarán los sueños con el frío. Si no mueres ahora, te llenarás de odio. Si no mueres ahora, te llenarás de odio. Es como termina el poema. Sí, ahí está el asunto de la violencia, es lo que de alguna manera es una parte importante de esta propuesta, ¿no? Trabajar con ese si no hubiera muerto de frío la cerillera, que por cierto, bueno, como se ha visto muy claro, ahí acababa Otro año del mundo y ahí empezó también Rosa con ese verso de si no muere de frío la cerillera. Entonces ahí está el engarce, ¿no? Sí, es, como digo, la violencia un asunto importante desde esta pregunta, ¿no? Si no muere de frío la cerillera, entonces tendrá que ocurrir algo, ¿no? No puede ser indiferente lo que le pase en la vida, ¿no? Es decir, si sufres una situación de injusticia, podemos decir, algo tiene que dejar en ti o algo tienes que dejar en la sociedad, ¿no? En este caso, la pregunta es por la violencia, es decir, si no muere de frío la cerillera, tal vez podríamos pensar en Gudrun Ensslin, ¿no? Tal vez podríamos pensar en una salida violenta. La violencia es un hecho, no es algo que tengamos ni que queramos formular nosotros. Lo que no sabemos o no tenemos tan claro es hasta qué punto es un derecho, ¿no? Pero tampoco, digamos, esto le interesa al poemario, si es o no un derecho. Al poemario le interesa la pregunta poética por la violencia, ¿no? Entonces, no te puede llevar a una reflexión filosófica, pero lo que le interesa es esa pregunta un poco al borde, al extremo, ¿no? De las cosas, ¿no? Que puede aportar el poemario. Así que desde que se trata o desde que se dice la violencia está el odio, ¿no? Ese sentimiento que nos parece más cercano a la violencia, ¿no? Así que si no mueres te llenarás de odio, efectivamente está planteando todo esto que acabo de deciros, ¿no? Toda una reacción a algo que ocurre, a una injusticia del mundo. Quisiéramos terminar con las palabras de la poeta Concha García, autora del prólogo de La cerillera. Palabras que compartimos. La poesía de Pilar me reconcilia con la poesía, lenguaje que ensancha la mirada y hace pensar en la palabra, en cómo llega, si llega, y te atraviesa para instalarse dentro, en el alma. Para terminar también, si me permites, Miguel, queríamos pedirle a Pilar que nos hiciera una lectura de sus poemas, si eres tan amable. Con mucho gusto. La lectura que voy a hacer va a ser de La cerillera. Es el último libro, es el que cierra. Tiene, por tanto, en el presente ahora mismo un valor especial. Entonces, bueno, los poemas que voy a leer serán de La cerillera.
Este es el rincón que sostiene una casa contra la otra, y un río por donde vuelve el tiempo, su imagen cóncava, hundida a la vista. No creerás que hay algo más que vacío batiendo en la esperanza. Guardes lo que guardes, solo será un caudal empuñado por hoy. La luz no es obra de lo bueno, ni el fuego, la entrega bajo el fuego, la ciega fe de lo hermoso. Arde el cuartel de las fuerzas aéreas. Si no ha muerto de frío la cerillera, a 2 pasos, solo a 2 pasos, hacia el corazón, la justicia. ¿Cómo podremos sobrevivir a esta esperanza cuando se mitiga? Es el rincón, la pared, la mitad de la casa y la otra mitad. Pero no llegará descalza esa esquina que vela el efecto de la muerte. ¿Cómo sobrevivir al sentimiento si no fuese posible una acción violenta? No lo sabemos, agachados para tocar la parte más fina de la conciencia, aún en la orilla, si no, es imposible. Eso lo sabemos, es imposible. Si fuera demasiado fina o no estuviera lo bastante abajo, o si el hambre resulta un camino, o por el contrario, si fuera el odio. Pero si el frío o la llama o la cera vertida sobre la forma, lo que no se lloró en su día, 2 cuerdas, las del deseo, ¿no es eso imposible? Durante 30 años vimos arder las imprentas de Springer Verlag. Luego dejó de tener importancia. Despertar otra vez, de otro modo, apenas un roce en la nuca, un ala, el momento de dar cabida a lo que se desprende. A medianoche saltaron los cristales de Frankfurt. Si no sofocara este sentimiento, no encontraría la siguiente palabra. Hace 1 minuto terminó el último siglo, el más violento. Otro que a continuación ha entrado pasará esta misma tarde igual de triste. Aún cabe la melancolía en este hueco y la postergación y la venganza. No hay para nosotros un lazo más fuerte que la guerra. Unidas las palabras al alma entera, contados los nombres, apenas sé deslindar los objetos del mundo. La piedra de la piedra, el aire, la llegada, su golpe, el aviso de la hora, el animal, la defensa, su acecho, la hora, nuevamente, de tu tren. Yo estaba detrás de una casa y no es fácil vivir aquí. Puede ser la hora, no solo el hecho, sino su restitución, un viraje en la claridad, un choque, ni siquiera una contestación desde la ventana, un salto, la noticia de que se ha hecho justa la muerte. Pero ¿cómo reparar la orilla, su continuidad, la consecuencia de un acto? Pasa la mitad del camino ante la puerta durante la noche. Más tarde pasará la otra mitad de regreso. El final es una falta de atención indecible. El signo ya no se anuda al signo, pero las cosas son como son. Es hoy, esta calle de aquí. Si el tiempo corre por debajo de la oración, deshilachándola, ¿quién cierra los ojos tranquilo? Escuchar desde dentro, eso hacemos nosotros aquí. Nevaba y había empezado a oscurecer. En el callejón, echado el cerrojo, eso guardamos de un duro castigo. Tampoco la cadena atraviesa los umbrales. En este interior parado, puede empezar un año, por largo que sea. Te alcanzarán los sueños con el frío. Si no mueres ahora, te llenarás de odio. En medio de aquel frío y aquella oscuridad, dice un viento y dice el contrario. Un grupo de voces ha dado la vuelta. No es ella a quien oímos llorar al otro lado.
escribir de nuevo antes de la causa, limpia la hoja. Pero si no te quedara el odio, solo podrías responder fríamente. Pues muchísimas gracias, Pilar, por este gran Muchas programa gracias a que es Poetas en la Radio 2 Pilar Martín Gila. Muchas gracias. Sí, yo quiero agradecer también la participación, como no, de Ana Zamorano, que es profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas en la Facultad de Filología de la UNED, y de Rosa García Rallego, profesora del Departamento de Estudios Ingleses en la Universidad Complutense de Madrid. Y de la poesía de Pilar Martín Gila, no seré original porque ya ha salido en esta conversación, pero quiero destacar, se ha hablado de ella y dice que eleva las imágenes a poesía pura. Sus poemas son sencillos, puros, sin retórica, esencia en poesía. Muchas gracias. Un verdadero canto a la vida y a las cosas pequeñas que la perpetúan. Y quiero destacar también la eficacia con la que aplica sus conocimientos musicales a la poesía. Y hay más, la trascendencia de lo efímero. Para terminar con palabras de la poeta Concha García, poesía que reconcilia con la poesía. Muchas gracias, Pilar, por tu participación en este espacio de la UNED. Muchas gracias. La música que ha acompañado la lectura de poemas del libro La cerillera, de la poeta Pilar Martín Gila, es obra del compositor Sergio Blardoní, a quien queremos reconocer la cesión de su obra. Gracias. Y la música que cierra este programa es una composición de Schubert, música que acompaña e integra la obra de la poeta Pilar García Gila, El rey de los elfos. In seinen Armen das Kind.